Bienvenidos al canal Jesús Godoy TV. En el siguiente video estaremos resolviendo un ejercicio de razones trigonométricas en función del ángulo alfa. Hallar las razones trigonométricas con alfa, es decir, en función del ángulo alfa. Solución del ejercicio. Aquí evidentemente debemos calcular la longitud del valor de la hipotenusa, porque vamos a tener el valor de A, que sería 3 unidades, el valor de B, que sería 5 unidades. Entonces vamos a sustituir de una vez, vamos a sustituir aplicando el teorema de Pitágoras. ¿Qué me dice el teorema de Pitágoras? Que en todo triángulo rectángulo el cuadrado de la longitud de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de las longitudes de sus catetos. Es decir, los catetos serían A y B. Aquí sustituimos de una vez para ir buscando el valor de C, que es lo que debemos calcular acá, porque tenemos A, tenemos B, nos faltaría C, que a su vez es la hipotenusa, y va a ser nuestra incógnita. Entonces, C cuadrado va a ser equivalente a A cuadrado. ¿Cuánto vale A? 3 unidades al cuadrado. Si aquí no hay nada, no hay centímetro, no hay milímetro, no hay metro, evidentemente yo debo colocar U, que representa la unidad, más A elevado al cuadrado, 3 unidades al cuadrado, más B, que serían 5 unidades elevados al cuadrado. Entonces decimos que C cuadrado va a ser equivalente a 3 al cuadrado, sería 9. Aquí se supone que hay un 1 y en el proceso denominado potencia de una potencia, 2 por 1, 2, me quedaría 9 unidades al cuadrado. Aquí igual sacamos el proceso, 5 al cuadrado sería 5 por 5, 25. Aquí 2 por 1, 2, me quedaría unidades cuadradas. Entonces decimos que C cuadrado va a ser equivalente a 34 unidades elevadas al cuadrado, es decir, 25 más 9 serían 34 unidades elevadas al cuadrado. Entonces aquí eliminamos el exponente y creamos un radical después de la igualdad. Me quedaría 34 unidades al cuadrado. ¿Cómo? La raíz de 34 me va a dar un número decimal irracional, me va a dar un número irracional. Yo dejo el 34 y solamente sale la U. La U unidad queda por fuera. Es decir, ya tenemos el valor de la hipotenusa. Ahora vamos a hallar las razones trigonométricas. Entonces, aquí colocamos las razones trigonométricas. Razones trigonométricas. ¿Cuál es la primera razón trigonométrica? El seno. Seno de alfa va a ser equivalente al cateto opuesto sobre la hipotenusa. La hipotenusa. ¿Cuánto vale el cateto opuesto? 3 unidades. ¿Cuánto vale la hipotenusa? Aquí la tenemos. Raíz cuadrada de 34 unidades. Unidad se simplifica con unidad. ¿Y qué me queda? Me queda 3 sobre la raíz cuadrada de 34. La raíz cuadrada de 34. Aquí debemos hacer un proceso denominado racionalización de fracciones, porque el denominador está conformado por un radical. ¿Qué debemos hacer? Debemos hallar una fracción equivalente, es decir, escribimos esta fracción nuevamente, 3 sobre la raíz cuadrada de 34, y multiplicamos arriba y abajo por lo que queremos eliminar en el denominador, que sería la raíz cuadrada de 34 arriba y la raíz cuadrada de 34 abajo, que sería lo mismo que multiplicar por 1. ¿Y qué nos quedaría? Nos quedaría que aquí se supone que hay un 1, 3 por 1, 3 por la raíz cuadrada de 34. ¿Y qué me quedaría de abajo? Me quedaría la raíz cuadrada de 34 elevado al cuadrado. Es decir, como estas bases son iguales, es como que yo estuviese multiplicando x por x, me quedaría x cuadrado. En este caso, raíz cuadrada de 34 por raíz cuadrada de 34 me da raíz cuadrada de 34 elevado al cuadrado. Entonces aquí quedaría 3 por raíz cuadrada de 34 sobre, y se cancela el radical con el cuadrado y me quedaría sobre 34. Y aquí tenemos entonces ya la razón seno. ¿Qué hacemos ahora? Hallamos la inversa del seno, que se llama cosecante. Se escribe de esta manera, cosec, que va a ser equivalente a la inversa. Como es la inversa de este es cateto opuesto sobre hipotenusa, el cosecante va a ser hipotenusa sobre cateto opuesto. ¿Cuánto vale la hipotenusa? Raíz cuadrada de 34, que ya lo habíamos calculado aquí, que es el valor que tenemos acá, a su vez es la hipotenusa. ¿Y cuál es el valor del cateto opuesto? 3 unidades. Unidad se simplifica con unidad. ¿Y qué me queda? Me queda
raíz cuadrada de 34 sobre 3. Vamos ahora con la otra razón. La otra razón sería la razón coseno. Coseno de alfa va a ser equivalente al cateto adyacente, es decir, recordemos que el cateto opuesto es el que está al frente del ángulo y el cateto adyacente es el que conjuntamente con la hipotenusa forma el ángulo, es decir, 5. Entonces aquí vemos claramente que este es el cateto adyacente porque se une con la hipotenusa y forma el ángulo. Entonces sería sobre la hipotenusa, cateto adyacente sobre la hipotenusa. ¿Cuánto vale el cateto adyacente? 5 unidades. ¿Cuánto vale la hipotenusa? Raíz cuadrada de 34 unidades. Unidad se simplifica con unidad. ¿Y qué nos queda? Nos queda 5 sobre la raíz cuadrada de 34. Entonces aquí vamos a hacer un proceso similar de racionalización. Esto implica entonces que agarramos esta fracción, es decir, esta que está acá, como que la copiara y la pegara aquí. Entonces me quedaría 5 sobre raíz cuadrada de 34 y multiplicamos por lo que queremos eliminar. ¿Qué debemos eliminar? Raíz cuadrada de 34. Entonces decimos raíz cuadrada de 34 entre raíz cuadrada de 34. Entonces multiplicamos acá. Aquí se supone que hay un 1, 5 por 1, 5. Me quedaría 5 por raíz cuadrada de 34 entre raíz cuadrada de 34 por raíz cuadrada de 34. Me quedaría raíz cuadrada de 34 elevado al cuadrado. El cuadrado me elimina el radical y me quedaría 5 por raíz cuadrada de 34 en el numerador, es decir, en la parte superior, y en la parte inferior me quedaría raíz cuadrada de 34. Y aquí calculamos la primera, que es el seno y su inversa, la segunda que sería el coseno y su inversa, y ahora vamos con la tercera que sería la tangente. La tangente sería la tercera razón. Tangente de alfa es equivalente al cateto opuesto entre el cateto adyacente. ¿Cuánto vale el cateto opuesto? Ya sabemos que vale 3 unidades. ¿Cuánto vale el cateto adyacente? 5 unidades. Unidad se simplifica con unidad. ¿Y qué me queda? Me queda 3 quintos. 3 quintos. De una vez hallamos la razón inversa de la tangente. Vamos a hacerlo aquí debajo. La razón inversa de la tangente se llama cotangente y se escribe así, cotan de alfa, y va a ser equivalente al cateto adyacente sobre el cateto opuesto, es decir, la inversa de esta. El cateto adyacente lo colocamos en el numerador y este que era numerador pasa a ser denominador. Entonces decimos, esto es equivalente a una fracción. ¿Cuánto vale esa fracción? 5 unidades, que es el valor del cateto adyacente, es decir, del horizontal, entre el cateto opuesto, que es el vertical. Simplificamos y ¿qué me quedaría? Me quedaría 5 tercios. Es decir, me da la inversa de la fracción que me dio en la tangente. Y hemos terminado este ejercicio. Jesús Godoy TV, educación y entretenimiento.